Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Amigos, bienvenidos a Voz y Voto 2021. Esta noche vamos a analizar el panorama económico que le va a tocar enfrentar al próximo presidente de la República, Andrés. Hola Gaby, saludos con todos y también abordaremos los planes de gobierno en materia económica que tanto el candidato Andrés Arauz como Guillermo Lasso han propuesto a lo largo de esta campaña. Correcto, Andrés. Hoy nos acompaña en estudio Jorge Calderón, economista, rector del Instituto Argos y exdecano de la Facultad de Economía del ESPOL. También Galo Cabanilla, economista y canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Y además, vía Zoom, le agradecemos la presencia al economista Abelardo Pachano y Alberto Acosta Burneo. Veamos ahora las circunstancias que han marcado la crisis económica del Ecuador. En Ecuador, la pandemia del COVID-19 lo que hizo fue agravar una economía que ya venía malherida desde 2015, cuando los precios del petróleo comenzaron a caer y, según el actual gobierno, las cuentas no estaban claras. La condición económica del Ecuador, pues amigos, es muy difícil. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. Las cifras que miden la gravedad de la pandemia en Ecuador no solo hablan de los más de 295,000 contagiados y 16,000 fallecidos en este tiempo, sino de la pérdida de 650,000 empleos plenos. Según el INEG, a diciembre de 2020 se llegó a una tasa de desempleo del 5%. El subempleo subió al 22,7% y el empleo adecuado bajó al 30,8%. La crisis laboral fue resultado del congelamiento de la economía, que también entró en cuarentena, cierre de negocios, muchos nunca más pudieron abrir sus puertas, despidos, reducción salarial y recorte de la jornada de trabajo. El barril de petróleo ecuatoriano se cotizó en $14 y en medio de la crisis sanitaria, el 7 de abril de 2020, se rompió una de las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano, lo que provocó la disminución del 90% de la producción de crudo durante un mes, con millonarias pérdidas para el país. En 2020 el Producto Interno Bruto se ubicó en 96,000 millones. El presupuesto general del Estado, que inicialmente era de 35,000 millones, disminuyó en 3,000 millones. La recaudación tributaria en el último año fue de 12,382 millones, 2,000 millones menos de lo que estaba contemplado en el presupuesto general del Estado. Una recaudación casi similar a la de 2016, año del terremoto. Manejar la economía con una triple crisis resultó un verdadero reto que tuvo que enfrentar el gobierno realizando fuertes ajustes fiscales y estrictas medidas de austeridad, pero que no fueron suficientes para equilibrar las cuentas estatales. Se debió tomar decisiones arriesgadas como la que ejecutó en abril de 2020 el entonces ministro Richard Martínez. Hacemos un pago de $300 millones para acceder a más de 2,000 millones de dólares. Mantener fuentes de recursos para el Ecuador. Y en efecto, el Ecuador firmó un acuerdo con organismos multilaterales que hasta el momento han inyectado a la economía ecuatoriana 4,000 millones de dólares, de un total de 6,500, recursos que fueron utilizados para saldar cuentas que incluso venían heredadas más atrás de la pandemia, con la entrega de bonos y créditos para estimular la producción y la inversión social. Solo en febrero de 2021, cerca de 1.400.000 habitantes recibieron un bono o una pensión del gobierno central, sumando un total de más de 92 millones de dólares en ayudas. Antes de terminar su mandato, el gobierno está empeñado en tramitar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, que reforma el Código Orgánico Monetario Financiero, pero sobre todo busca dotar de autonomía técnica al Banco Central para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales en financiamiento del gasto del Estado. El próximo presidente del Ecuador deberá lidiar con una deuda externa pública que supera los 42,000 millones, un déficit fiscal de 7,000 millones y una deuda con la seguridad social de 6,910 millones. El nuevo inquilino de Carondelet tiene como reto incrementar las plazas de empleo y reactivar una economía que salió de terapia intensiva.
Déficit de casi 7.000 millones de dólares, economista Calderón. Le preguntamos si bajo este desafío inmediato, que va a ser cubrir inmediatamente la proforma presupuestaria y el déficit para el próximo gobierno, de lo que le deja este gobierno con todas estas circunstancias internas y externas que agobiaron, ¿observa usted que vamos a estar en medio de un efecto cortoplacista tras los retos que el próximo gobierno tenga de seguir tapando huecos y seguir dependiendo de organismos internacionales que nos sirven salvavidas para continuar con una economía medianamente sana? Andrés, mucho dependerá de las estrategias que el gobierno vaya a aplicar y está claramente evidenciado que hay dos modelos que se están jugando llegar a Carondelet. En el caso que un modelo de apertura que esté alineado a los organismos multilaterales de crédito, que respete esos compromisos, probablemente vamos a ver u observar reformas estructurales que son las que se necesitan. Justamente el antecedente mencionaba problemas de déficit, problemas de empleo, problemas tributarios. Entonces es un conjunto de cosas que hay que ir solucionando a la par. Resultados inmediatos no los vamos a tener y es preferible que el gobierno siente las bases para esos cambios que en el largo plazo se van a poder alcanzar. En el corto plazo solucionar problemas de inflación, de un proceso deflacionario que tiene la economía, el desempleo, recaudación tributaria, pero sí son importantes las bases. Por el otro lado, hay un modelo en el que está más alrededor del gasto público, de inyectar dinero a la economía, que está bien, que sí es necesario, pero es importante saber cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, porque no podemos tocar dineros que constitucionalmente no se puede hacer como son de la reserva, por mencionar un caso. En todo caso, hay que establecer hitos a corto, mediano y largo plazo para ir recomponiendo la economía. Es decir, que a pesar que la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas habla de que llegaremos al 40% de deuda del Producto Interno Bruto en el 2032, o sea, pasarán 2 o 3 gobiernos más. Esto se va a convertir en una utopía de llegar a ese porcentaje para equilibrar la balanza comercial nacional. De alguna forma, hay que tener presente que esas reformas que se vayan a realizar no van a obtener resultados al menos hasta 8 o 10 años. Si hacemos bien la tarea, teniendo presente eso, y no ocurre en el proceso alguna situación, llámese de shock externo por caída de precios del petróleo, de los commodities, o en su defecto un desastre natural como el que tuvimos en el 2016. Es decir, si hacemos las cosas como se tienen que hacer, 8 a 12 años vamos a ver una economía mucho más robusta, pero teniendo en cuenta que hagamos las reformas desde ahora. Gracias a Jorge Calderón. Le preguntamos a Galo Cabanilla, más allá de las ideologías que puedan tener los candidatos y el próximo presidente de la República, ¿cuál debe ser esa ruta en que salve al Ecuador de esta crisis económica, que el camino no sea endeudarse mucho más? Aparte de las ideologías, ¿cuál sería esa ruta económica a su criterio? Lo más importante es dejar de un lado las ideologías y concentrarse en los puntos de consenso que necesita el Ecuador para salir adelante. Puntos como la dolarización, mantener la dolarización, el IES, el tema de la salud, en este momento terminar de vacunar a todos los ecuatorianos, lo cual es vital, es la punta del ovillo para la reactivación productiva. Sin vacunación y sin medidas de bioseguridad impactando a la sociedad, no vamos a poder reactivarnos. El tema de la educación es un tema vital, el tema del IES y el tema de la seguridad. Pero aquí vienen las políticas públicas que deben existir. Por el lado de la oferta, es necesario un equilibrio en cuanto al fomento de las exportaciones y la diversificación de estas exportaciones. Por eso es fundamental optimizar la carga tributaria y orientar créditos a esta producción. Igualmente, no cabe subir aranceles, ni cabe subir más impuestos bajo esta perspectiva. Y por el lado de la demanda, es fundamental mantener el consumo. El consumo en el año 2020 disminuyó en un menos 7.6%, lo cual significa que las personas dejaron de comprar y por lo tanto de mover la economía. Tenemos que tomar medidas sobre eso. Bien, hace poco vimos una cadena nacional, el presidente de la República, en que prácticamente le dejaba en manos de los asambleístas la defensa de la dolarización. Le pregunto, si no se aprueba esta ley, ¿qué pasaría con el FMI y por qué necesitamos de una ley para defender la dolarización? La dolarización ya está blindada en 2 leyes anteriores que ya se han emitido. Sin embargo, esta es necesaria para mantener legalmente el nivel de reservas que necesitamos.
deberíamos tener alrededor de 12.782 millones de dólares de reserva. ¿Y qué es lo que tenemos a marzo 9? 5.550 millones de reserva. Hay una diferencia amplia. Entonces, es necesario trabajar en incrementar esa reserva, pero esto se va a dar a través de el ingreso de inversión extranjera directa, por ejemplo, y para ello hay que ir disminuyendo poco a poco el impuesto de la salida de capitales. Pero también, como le digo, para que la economía se reactive, necesitamos dinamizar la economía por el lado del consumo. ¿Y cómo se logra esto? Bajando las tasas de interés, por lo menos, a los sectores más afectados. Mire usted que el decrecimiento que tuvieron sectores como el de transporte, menos 21%, el de turismo, menos el 20%, el de construcción, 16%, el de comercio, 7%, el de manufactura, 10%. Estamos hablando que los sectores económicos decayeron y hay que impulsarlos. Y un mecanismo sano es enfocar, no digo bajar para todo el mundo, pero enfocar las tasas de interés para que cueste menos el dinero y se pueda dinamizar las unidades productivas. Le preguntamos, economista Panchano, ¿por qué muchos de los dardos apuntan a este fortalecimiento de la entidad del Banco Central? ¿Por qué debemos los ecuatorianos velar por la sostenibilidad de los recursos que en el Banco Central existan? ¿Porque apuntalan la dolarización o porque vuelve aún más una economía saludable, al mismo tiempo competitiva y en un estado financiero acorde a la necesidad del país? Gracias, Andrés, por la invitación. Yo no encuentro ejemplo de país en el mundo que haya logrado levantar la cabeza, mejorar los índices de bienestar y ser economías estables y creíbles que no cuenten con un banco central independiente o autónomo. La independencia y la autonomía del Banco Central responde a la necesidad de precautelar el patrimonio y los ingresos de los miembros de una comunidad. Si nosotros tenemos un Banco Central dependiente del Ejecutivo, y el ejemplo de Argentina es clarísimo, y peor el de Venezuela, ese Banco Central deja de cumplir con la obligación de cuidar el valor de la moneda y pasa a ser simplemente un servil acompañante del déficit fiscal. Y en ese plano, al perder la estabilidad, realmente se perturban las perspectivas económicas, se oscurecen las posibilidades de atraer capitales y se daña el ambiente de empleo y en general el de equidad. Por lo tanto, un banco central tiene que cumplir el papel que le asigna responsablemente la Constitución al entregarle la administración del dinero, y esa administración tiene que responder a principios técnicos que solo pueden ser realizados cuando usted tiene una institución conformada de manera independiente, autónoma del poder económico o de los poderes económicos y de los poderes políticos. El Banco Central en ese sentido representa el interés de la colectividad y como tal entonces va a buscar que exista un sistema financiero sano, que vaya a un sistema financiero estable, que sea un sistema financiero realmente confiable y que el comportamiento de todo el mercado monetario esté acorde con las perspectivas de estabilidad y de crecimiento de la economía. Entonces, en ese sentido, el recuperar al Banco Central autónomo dentro de la dolarización es inclusive una exigencia superior. Algunos dirán, inclusive no es necesario el Banco Central. Sí, alguien podría sostener esa tesis. Sin embargo, yo creo que institucionalmente la presencia de este tercero creíble le da un valor fundamental de respaldo y de credibilidad a un modelo que por sí ya es muy estricto de manejar. Correcto, economista Pachano. Voy con Alberto Acosta Burneo.
Galo Cabanilla mencionaba que necesitaríamos unos 12.000 millones en las reservas internacionales. ¿Usted coincide con esto? ¿Cuáles serían otras alternativas para fortalecer las reservas internacionales? Vemos que lamentablemente al Banco Central ya se le ha metido la mano en varias ocasiones, y la ocasión más reciente fue durante el gobierno de Correa, en donde se tomó recursos, se expandió su balance, que ese es el mecanismo para coger dinero del Banco Central, y se dejó una brecha que existe hasta la actualidad. En ese momento se echó abajo la regla de oro de la dolarización, que era que por cada dólar que recibía en depósitos del Banco Central exista $1 en las reservas internacionales. ¿Cuál es el sentido de esa regla? Es justamente para que el Banco Central pueda responder frente a sus depositantes en cualquier momento. ¿Y quién deposita en el central? Es importante recordar que los depositantes somos primero el público, quien deposita en una cooperativa, quien deposita en un banco. Una fracción de esos depósitos van al Banco Central. Eso se llama el encaje bancario. También deposita la Seguridad Social y el gobierno y las empresas públicas a los distintos niveles. Entonces, cuando nos dicen que quieren tomar el dinero del Banco Central, un Banco Central que al día de hoy tiene una brecha en el primer sistema, de una brecha de alrededor de 6.400 millones que faltan, que no están líquidos, Ahora, están en papeles. Quiero puntualizar una situación. Lo que se quiere evitar es una manipulación política por parte del Banco Central, ya sea que esté a manos del Estado o ya sea que esté a manos de una junta independiente, entre comillas, que lo escoge la Asamblea Nacional. ¿Cómo podríamos evitar esas manipulaciones políticas de los gobiernos de turno y tampoco del otro lado también? La manera de hacerlo es que no sea un actor dependiente del Ejecutivo, porque ¿quién puede manipular ese Banco Central? Es el Ejecutivo, que quiere financiar el déficit, como lo ha dicho Arauz, porque su estrategia es financiamiento monetario del déficit, emisión monetaria, sustitutos del dinero, los ecuadólares, para poder financiar déficit fiscal. Eso es lo que no se debe permitir. ¿Cómo evitarlo? Que el Banco Central sea independiente del poder ejecutivo. También independiente de los poderes económicos, evidentemente que sí, y por esto en este proyecto de ley también se establecen requisitos de quién puede participar en la dirección del Banco Central. No puede ser alguien que pertenezca al sistema bancario financiero, al sistema de cooperativas. Tiene que ser independiente para que sea ese tercero creíble del que habla Abelardo. Lo lamentable es que el Banco Central no ha sido ese tercero creíble a lo largo de su historia, y vemos que los políticos tienen esa obsesión por coger el Banco Central, porque Arauz considera que esa va a ser una fuente inagotable de recursos. Va a alcanzar para pagar a los gobiernos, regionales, para pagar, incluso para poder regalar en la primera semana de gobierno. Gracias, Alberto Acosta Burneo. Nosotros vamos a hacer la primera pausa. Al regresar, analizamos el plan económico de Andrés Arauz. Continuamos en Voz y Voto 2021. Les presentamos ahora algunas de las propuestas en materia económica del candidato Andrés Arauz. Plan económico de Andrés Arauz. Aunque no está en su plan de gobierno, Arauz ofrece $1.000 para 1 millón de familias en la primera semana de su gobierno. Estimular la producción no petrolera con mayor participación de la manufactura e industrias con tecnología mejorada. Recuperar la inversión estatal en los sectores sociales y aplicar los presupuestos de acuerdo a las proporciones señaladas en la Constitución. Plantear reforma tributaria progresiva para que paguen más los que más riqueza tienen. Incentivar la repatriación de capitales otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan y poner los dólares en cuarentena evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias, sobretasas arancelarias permitidas por la Organización Mundial del Comercio. Bien, le preguntamos
Escuchamos a Galo Cabanilla. ¿Gastarse plata ajena para cumplir una oferta popular o ayudar a familias en emergencia por la pandemia, que sí las hay? ¿Cómo calificar la propuesta de Andrés Arauz? Es un poco ilusionista pensar que se puede entregar $1.000 a una cantidad de personas con las obligaciones bancarias que se tiene en este momento, con las obligaciones con los organismos internacionales. Creo que más bien los candidatos deben orientarse a manejar políticas que vayan directo a la reactivación productiva. Efectivamente, como se mencionaba, los ingresos estatales han disminuido. El modelo de que el Estado sea ese gran dinamizador de la economía ya no va a funcionar. Entonces no sería un plan viable según a su criterio. Un plan viable tiene que estar basado en una política en la que se incentive las exportaciones, se incentive a la diversificación de nuevos productos, en el que la banca pública otorgue préstamos, pero a los diferentes sectores de la economía, dándoles inclusive productos financieros que estén acorde a la actividad que desarrollan y de esa manera puedan salir adelante. La agricultura fue un sector golpeado, sin embargo, es el que nos sostuvo en la pandemia. Ahí hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar mucho también en políticas que le permitan manejar al Estado una mejor calidad de servicios, pero sin crecer más. Es más, optimizando las instituciones que tienen, porque tampoco se puede dejar de dar servicios públicos a las personas. Economista Pachando, le preguntamos, con las condiciones económicas y realidad sanitaria actual, sobre la propuesta del candidato Arauz, quien ha dicho inclusive que el ISD, el impuesto a la salida de divisas, va a ir aumentando, argumentando que con ello busca precautelar la dolarización y además poner en cuarentena el dólar. Reforma tributaria para quien gane más, pague más, y las salvaguardias cambiarias, según la regulación de la Organización Mundial del Comercio. ¿Son esas estrategias las que en este momento le vendrían bien a la economía del país, precisamente para procurar mayores fuentes de empleo y garantizar la estabilidad de la dolarización? Yo creo que esos son los elementos de una política que va a destruir más el bienestar de los ecuatorianos y que va a poner en grave riesgo a la propia dolarización. En el programa del señor Arauz, en algunas partes se dice que quiere atraer recursos a la economía y poner incentivos para que se repatrien capitales. Pero por el otro lado dice que es necesario evitar la fuga de capitales y poner una cuarentena en el dólar. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo en definitiva que va a poner controles de cambios para cualquier tipo de transacción con el exterior, y en ese sentido va a hacerle un gran corralito para aislarle al Ecuador del resto del mundo en lo que concierne a transacciones financieras. Con las sobretasas, el aumento del impuesto a la salida de divisas, con las salvaguardias y todo, a lo que vamos es a cerrarle más a la economía, volverle menos competitiva, menor capacidad de consumo y de desarrollo, y consecuentemente todos aquellos recursos que se quieran poner en circulación, lo único que van a hacer es generar una presión enorme de emisión de dólares falsos bajo sistemas de utilización de recursos que no les pertenecen y generando una descomposición mayor del Banco Central del Ecuador. La realidad ecuatoriana tiene dos grandes nudos gordianos. El uno carece de capitales. Hay un déficit financiero que se ve en el propio déficit fiscal y en la balanza de pagos. Y dos, es un país de baja competitividad. Y a los dos no se les va a tratar sobre la forma de mayor gasto y de un gasto desenfrenado por parte del sector público. A eso se lo trata respetando los principios básicos de manejo razonable y equilibrado de la economía. Aquí también no hay ejemplo en el mundo de una economía que desafíe los equilibrios macroeconómicos que dé resultados positivos. ¿Quieren ejemplos claros? Volvemos a citar Cuba, podemos citar Nicaragua, podemos citar Zimbabue, podemos citar Liberia,
podemos citar incluso a Argentina. Son ejemplos claros de países absolutamente desestabilizados por políticas desequilibradas. El Ecuador requiere de un Estado serio, responsable, que atienda sus obligaciones básicas. Gracias. Concentrar sus proyectos en programas sociales y dejar de hacer un montón de transacciones de oropel. Gracias, economista Pachano. Continúo con Jorge Calderón. Le pregunto, por un lado, Arauz propone que paguen más los que más tienen, y Lasso, más adelante vemos su plan de gobierno, él dice disminuir gradualmente el ISD, propuesta que tampoco es nueva, pero ¿cuál debería ser la política tributaria del próximo presidente de la República, tomando en cuenta que en el 2020 percibimos menos de lo que estaba esperado, 2.000 millones menos por el golpe de la pandemia? En una situación como la cual estamos atravesando, lo que hace falta en la economía son estímulos. Y los estímulos van a ir o son tendientes a una reducción de las cargas impositivas, buscar hacerla más plana, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta, en lugar de que sea progresivo, pensar tal vez en un impuesto flat, una tasa única, que todos paguemos lo mismo en función del ingreso que tengamos. En efecto, buscar una reducción del impuesto de salida de divisas. La dolarización por sí sola se protege, se blinda a través de que tengamos una apertura comercial, no necesariamente porque declaremos una cuarentena a los dólares. Eso va, cuidado, crea nerviosismo, crea incertidumbre, y eso va a generar que la gente busque alternativas para sacar sus dólares de la economía o protegerlos. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo creo que eso debería buscar una economía con más estímulo, incluso para el mismo sector privado, generarle dinamismo al consumo, bajar el IVA del 12 al 10% de forma permanente y tal vez de forma temporal en aquellos sectores, por ejemplo, el turismo, uno de los sectores seriamente golpeados, de tal manera que pueda dinamizar a los diversos sectores económicos del país. Entonces, yo creo que la política tributaria tiene que ser en esa línea, generar estímulo. Recordemos que parte de los compromisos que hay con el Fondo Monetario es hacer una reforma tributaria este año. Yo creo que eso podría ser una papa caliente para cualquier gobierno si busca subir impuestos. De entrada, se puede minar su capital político. Entonces, en todo caso, esperemos que exista un consenso alrededor de una reforma tributaria acorde a estimular la economía. Ahora, el plan de Arauz también dice incentivar la repatriación de capitales. Tampoco es nuevo. Recordemos que en la Ley de Crecimiento Económico planteada en el 2019 proponía al respecto. ¿Cuál sería la novedad con el plan económico de Arauz y para que se cumpla el objetivo que no se persigue de ahora, se persigue desde antes? Bueno, el plan económico del candidato Arauz no tiene muchas novedades. Realmente es un resumen de políticas que aplicó el gobierno de Correa. En todo caso, ya sabemos ahí cuál sería la receta y los resultados de la misma. Tenemos una economía que el presidente Moreno heredó bastante complicada, que no había la mesa servida, y con el manejo político en el inicio y después los acontecimientos que sucedieron al gobierno, nos encontramos en la situación que nos encontramos. Yo creo que si ya hemos aplicado ese conjunto de políticas, de medidas en tiempo atrás y no ha dado los resultados deseados, mal estaría que volvamos a intentar sobre lo mismo. Yo creo que es la oportunidad para ver otras alternativas de modelo económico, de apertura, en el cual pueda haber un intercambio comercial saludable y buscar que todos los actores de la economía, productores, el mismo Estado, consumidores, sean más participativos y activos, pero en función de estímulos que reciban. Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Voz y Voto 2021. Regresamos también para conocer en algo las propuestas económicas del candidato Guillermo Lasso y las opiniones de nuestros invitados. Regresamos. ¿Qué no? Bien, gracias por su confianza y sintonía. Seguimos en Voz y Voto 2021. Es momento de revisar el plan económico de Guillermo Lasso. Plan económico de Guillermo Lasso. Generar 1 millón de empleos productivos mediante la creación de modalidades de contratación que serán propuestas en la Ley de Oportunidades Laborales. Doble deducción de impuesto a la renta por la contratación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y la deducción del doble en impuesto a la renta por la creación de al menos 10 empleos por cada nuevo emprendimiento.
establecer tarifa eléctrica reducida para los negocios populares que podría disminuir sus costos operativos. Apertura de emprendimientos en menos de una semana gracias a la simplificación de trámites. Para eso se impulsará el proyecto de la ley del primer emprendimiento. Eliminar progresivamente el impuesto a la salida de divisas, promover el arribo de la banca internacional y fortalecer el Banco Central. Sobre dos propuestas puntuales a las que se ha referido a lo largo de la campaña también el candidato Lasso. Una de ellas es incrementar, aunque no ha dicho en qué plazo específicamente, el salario básico unificado, pasarlo de $400 a $500. Eso, en primer lugar, no le parece una propuesta demagógica. Y en segundo, eliminar progresivamente el impuesto a la salida de divisas, aunque estas representaron el 8% de la recaudación tributaria del 2020. ¿Se las necesita en alguna medida? Hablamos justamente de los estímulos que necesitaba la economía en este sentido, y yo creo que el hecho de proponer que el salario llegue de 400 a 500 es posible. El mismo candidato Lasso lo ha señalado que lo hará a lo largo de su gobierno, no inmediatamente porque no hay las condiciones para hacerlo, pero también para ello hay que tener presente que hay que bajar otros tipos de costos para que las empresas puedan o tengan la capacidad para poder hacerlo. Esto es, tenemos problemas serios de incompetitividad, somos de los países más caros en América Latina para producir, entonces esos aspectos hay que irlos trabajando de la mano para justamente poder lograr compensaciones salariales en ese sentido. Si no reducimos costos en un sentido, muy difícilmente va a ser una promesa que se pueda cumplir, pero en todo caso es parte de una estrategia general que el mismo gobierno tiene que alinear para hacernos más competitivos ante el mundo. Y en lo que respecta al impuesto a salida de divisas, lo veo factible, es importante ir reduciendo ese impuesto gradualmente, porque de alguna manera hay una relación de ingresos con respecto a los gastos que un gobierno tiene que hacer. ¿Cómo se compensa ese dinero que ya no va a ingresar? Justamente, si estamos hablando que para el año pasado fueron cerca de 1.200 millones de dólares que salieron del país, y eso equivale al 5%, quiere decir que salieron cerca de 24.000 millones de dólares aproximadamente para que se haya cobrado ese valor. En todo caso, lo importante que tenemos que ir haciendo es a través de mecanismos de reducción de tributos en el IVA para que se aumente el consumo, y eso genera una suerte de compensación también. De lo que hablamos en el bloque anterior, generando esos estímulos podemos de alguna forma ir generando compensaciones por la reducción de impuestos que vamos a hacer. También es factible que el gobierno vaya viendo alternativas de financiamiento. Hace unas semanas el gobierno ecuatoriano pudo negociar con la Banca de Desarrollo de Estados Unidos para acceder a dinero líquido, a dinero fresco, a bajas tasas de interés. Ese también podría ser un mecanismo de tal manera que a medida que se va reduciendo gradualmente ese impuesto de salida de divisas, vayan generándose otro tipo de ingresos o vengan otro tipo de ingresos. Gracias a Jorge Calderón. Vamos con Alberto Acosta Burneo. Lasso habla de crear 1 millón de empleos. Suena muy bien para propuesta de campaña, pero ¿cómo crear empleos de calidad justamente en estas circunstancias, en medio de una pandemia? Bueno, el primer desafío es corregir los incentivos en la economía. Somos un país donde tenemos una gran carga de impuestos. La carga corporativa en el país es 31,6%, 42,6%, superando el promedio regional de 31,6%. Tenemos el impuesto a la salida de divisas que mantiene los capitales fuera. Con esos correctivos, eliminando el ISD, volviendo al esquema tributario competitivo, se va a poder premiar la inversión. Y lo que tenemos que incentivar es la inversión. La única manera de generar empleo es con inversión y solucionando los problemas de competitividad. Políticas transversales de apertura de mercados, reducción de aranceles, internacionalización del sistema financiero. Esa es la vía para poder lograr abaratar la producción, que el Ecuador sea atractivo para invertir, atractivo para producir. Eso va a generar empleos, va a generar bienestar. Esa es la ruta, eso es lo que debemos seguir para tener un país de oportunidades. Ahora, la tendencia también es una crisis económica, aumentemos los impuestos para poder aumentar los ingresos, pero ¿cómo el próximo presidente de la República debería mejorar la recaudación tributaria sin la necesidad de aumentar estos impuestos y que en efecto se den las circunstancias sanas para que se generen los empleos productivos de calidad? La solución a la crisis fiscal no puede ser por el lado de preguntarse de dónde saco más dinero. La pregunta correcta es cómo se usa eficientemente el dinero que tiene el Estado. Y entonces entra la necesidad de priorizar el gasto público. ¿Priorizar en qué? En el ciudadano. Invertir en salud, en educación, en seguridad. Pero hay que reducir significativamente todo lo demás. Todas esas actividades que no le dan un servicio al ciudadano. Por ejemplo, un Estado empresario de ferrocarriles. ¿En qué le sirve al ciudadano? Eso es dejar de invertir, por ejemplo, en educación.
Entonces hay que saber priorizar el gasto público. Segundo, darle calidad al gasto, no más obras sobredimensionadas, inservibles, mal hechas. Y tercero, transparencia, no más corrupción en el gasto público. Yo creo que si se abordan los tres temas, se puede solucionar la crisis fiscal sin la vía de dónde saco más plata para seguir despilfarrando recursos de un gasto que no prioriza, que no tiene calidad y que no es transparente, es decir, un gasto inviable. Gracias, economista Acosta. Economista Cabanilla, ¿cuán fácil y factible, más bien, es que el próximo gobierno, en este caso, refiriéndonos a la propuesta que nace del candidato Lasso, es esta conducta de ordenamiento de las finanzas, para que a través de ese tiempo, el que le queda, a pesar de que tiene que atender otras obligaciones primero, como los préstamos a nivel internacional, le permita ese orden a la estructura de la reforma presupuestaria del Estado y que el déficit asimismo vaya reduciéndose? ¿Es posible bajo las circunstancias que plantea inicialmente el candidato Lasso? Sí es posible hacerlo, pero la reducción de impuestos no le va a permitir hacerlo, porque necesita fortalecer los ingresos en la economía. Primero, tenerlos para poder después orientarlos al gasto adecuado, que efectivamente hay prioridades como son la salud, la seguridad, la educación, la generación de empleos. Mire que perdimos 700.000 empleos el año pasado. Pero no es solamente, no se trata solamente de disminuir impuestos, porque le digo, la recaudación tributaria, tal como se decía al principio, bajó un 12,3%. Eso significa menos ingresos para el Estado. El impuesto a la renta bajó un 7%, el impuesto al valor agregado bajó un 15%. ¿Eso qué significa? Que la economía no da más y hay que reactivarla. Y para reactivarla se necesita optimizar la carga tributaria. Vea usted el caso del 2% que se está cobrando sobre los ingresos brutos a los microempresarios, a los negocios familiares pequeños. Eso le significa a una persona que tiene, en un ejercicio que hicimos, que tiene un ingreso bruto de $75.000, pagar $45 de impuestos bajo el régimen anterior. Bajo el régimen actual tiene que pagar $652. Eso no es una manera de reactivar la economía. Entonces, el candidato Lasso, en este caso, está proponiendo una disminución de impuestos. Sí, es verdad, no se debe subir impuestos. Yo no estoy de acuerdo tampoco en bajar impuestos, porque si no el Estado no podría obtener ingresos. Pero sí se necesita tener una estructura del presupuesto general del Estado donde se priorice ese gasto, pero sobre todo se lo oriente a lo que más se necesita. Ahora, la dolarización tiene que fortalecerse. La inversión extranjera directa es una opción, pero la dinamización de la economía y, sobre todo, el impulso al consumo, que está muy disminuido, muy deteriorado, es fundamental. Con un reto doble en medio de una pandemia. Claro que sí, claro. Es que el problema en la pandemia, ¿cuál fue? Una crisis de liquidez debido a la paralización económica. Entonces, necesitamos dinamizar nuevamente la economía. Inmediatamente lo que se necesita es la vacunación, aunque no es un tema de política económica, pero la vacunación hoy por hoy, en medio de una pandemia, se vuelve fundamental. Pero si no estamos sanos no podemos producir. Así es. Ajá, gracias al doctor Cabanilla por su criterio. Vamos a la pausa, regresamos con un minuto final de cada uno de los panelistas con sus conclusiones. En Voz y Voto 2021. Bien, vamos a la etapa de conclusiones. Jorge Calderón, el camino económico para el próximo presidente de la República. Un minuto. Primero, los ciudadanos tienen que reconocer que el Estado no está para resolver los problemas, sino para crear las condiciones para que el ciudadano pueda resolver sus problemas. Segundo, ya no apuntar a la subida de impuestos como una forma de resolver la situación del país, sino buscarte incluso hasta su propia reducción. Claro está, a través del cumplimiento de sus obligaciones. Tercero, hay un conjunto de reformas que están seriamente atrasadas, reformas a nivel de competitividad, de seguridad social, tributaria, laboral, que no se está tocando mucho.
cuidado al próximo gobierno le explote una papa caliente que tiene por ese conjunto de problemas que no ha resuelto. Hay que apuntar hacia una apertura comercial, abrirnos más al mundo. Obviamente hay sectores que irlos protegiendo para que puedan estar en condiciones de competir, y eso va a ayudar definitivamente a la dolarización. Buscar internacionalizar la banca para que de esta manera los recursos puedan llegar y eso ayude a bajar las tasas de interés que tanto se necesita. En fin, hay también una crisis moral, ética importantísima, evidente, y sobre eso también hay que trabajar y construir la institucionalidad para que el país crea en los políticos, crea en el Estado, crea en un gobierno. Gracias, economista Calderón. Economista Acosta, a su minuto para los desafíos del futuro gobernante en medio de lo que este gobierno le deja también en materia económica. El principal desafío es volver a hacer que la economía genere bienestar. ¿Cómo lograrlo? Primero, con un entorno propicio para la innovación, respeto al derecho individual, respeto a los derechos de propiedad, liberarnos de esa sobreregulación estatal que nos mantiene prisioneros a nuestra capacidad innovadora. Segundo, tenemos que corregir los incentivos. No podemos seguir siendo caros para producir. No podemos seguir teniendo límites al ingreso de capitales como es el impuesto a salida de divisas. Tercero, devolverle competitividad a la economía. Políticas transversales de apertura de mercados, modernización de leyes actuales, ir ampliando las oportunidades para colocar productos ecuatorianos en el mundo. Y cuarto, definitivamente hay que corregir ya la crisis fiscal, pero de una manera responsable. Cuidado, caemos en el canto de sirena del financiamiento monetario, de meterle la mano al Banco Central para emitir ecuadólares y financiar todo el gasto público. Ese tipo de políticas de spam para hoy, hambre para mañana. Economista Pachano, ¿cuáles serán las muestras claras de defensa de la dolarización del próximo presidente de la República? Sus conclusiones, tiene un minuto. Manejar con seriedad y con coherencia la economía, ser respetuosos de los principios fundamentales que hacen que una economía sea confiable, el respeto a la ley, el manejo prudente y equilibrado de las finanzas públicas, el impulso a una economía de mercado, la búsqueda de mercados externos para que puedan allá encontrarse oportunidades para colocar productos que ya no tenemos capacidad de consumir, el tener un mercado laboral mucho más competitivo y acorde con la realidad actual, formar bien a la gente, tener gente bien educada, tecnológicamente capaz, para que pueda tener una buena remuneración. Todo eso se puede hacer con programas económicos responsables, sin jugar con las aspiraciones de un pueblo que requiere realmente tener esperanza de mejores días. Y tener mejores días no significa asaltar a las instituciones públicas. El Banco Central está en la mira de alguno de las alternativas y creo que hay que defenderlo, porque defendiéndole al Banco Central vamos a proteger la dolarización y con ello vamos a proteger nuestros patrimonios, nuestros ingresos y nuestro futuro. Gracias, economista Pachano. Economista Cabanilla, su minuto de conclusión bajo este panorama inmediato del futuro gobernante. El próximo presidente tiene la obligación de buscar consensos, dejar las ideologías, los intereses de sus grupos de interés y consensuar en lo que le interesa realmente a la población, buscar una unidad por la patria. Y para esto hay elementos puntuales hacia los cuales debe orientar los recursos y sus esfuerzos. El primero, fortalecer la dolarización. ¿Para qué? Para que la dolarización sea ese soporte que necesita nuestra economía para mantener este bienestar. La dolarización es un esquema sumamente equitativo porque le ayuda al que tiene más o al que tiene menos a mantener el poder adquisitivo del dólar que tiene en su bolsillo o el valor de su patrimonio. Segundo, es importante trabajar en la salud. Si no se vacuna, insisto, porque es la punta del ovillo, si no se vacuna a la población y no se insiste en las medidas de bioseguridad, no nos vamos a reactivar nunca, no vamos a estar al 100%. Y lo que necesitamos los ecuatorianos es trabajar. Tercero, la generación de empleo. Se perdieron muchos empleos y por lo tanto es fundamental darle las facilidades al aparato productivo para que se dinamice.
Y de ahí, pues, lógicamente, temas importantes como la seguridad y la educación. Gracias a nuestros invitados. La siguiente semana vamos a hablar sobre salud, educación y otros temas sociales, Andrés. Los esperamos entonces a todos los televidentes de TC Televisión bajo la siguiente cita, domingo 22 horas. Que estén muy bien.